Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite estar aquí para hablar de su grandeza, recordándole siempre que estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, para edificación de todo aquel que pueda vernos o escuchar. A la vez, recuerde que este programa también está bajo la directriz de la Comunidad Cristiana Adoración Viva Internacional. Así que deseamos que cada uno de ustedes esté listo para poder escuchar la voz de Dios. Y le invito a que oremos para pedirle al Señor que Él manifieste su grandeza en medio de su pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno. Y permite que podamos estar aquí para hablar de tu palabra, Señor. Bendícenos, oh Dios. Bendice, Señor, a cada oyente, cada televidente, Dios mío, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Que esta palabra, oh Dios, calen a su interior y le haga recapacitar a aquel, oh Dios, que por una razón u otra no esté alineada completamente a tu palabra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Bien, aquí estamos nosotros, ¿verdad? El hermano Pastor Miguel, así como mi nombre es Rufino Familia. Queremos pues en este momento darle la palabra a nuestro hermano Miguel, que estará conduciendo la misma en esta hora. Gloria a Dios. Bien, vamos a tomar una porción de las Escrituras de la Biblia para darle punto de partida a la conversación que vamos a tener hoy en esta linda tarde. Dice en el nombre del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 4. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin ningún reproche, y le será dada. Amén. Qué poderosa palabra, ¿no? Yo creo que una de las más grandes necesidades que hay, porque hay gente que necesita de pan, de alimento, de vestuario, de calzado, pero cuando vamos a la palabra de Dios, todo tiene como una conexión y nos damos cuenta que hay una de las necesidades que para mí es prioritaria, digámoslo así, que es la sabiduría. Porque fíjense que nosotros, pastor, podemos ser muy inteligentes. Hay seres humanos que son bien inteligentes, pero no tienen sabiduría para aplicar esa inteligencia. Es bien serio eso, porque muchas veces creemos que una cosa es igual a la otra, pero no es así. Porque es visto ya que muchas personas, usted lo ve con grandes habilidades, talentos, capacidades, incluso inteligente, pero al no tener una mayordomía para aplicar lo que conoce, puede hacer las cosas mal hechas. Sí, fíjate que muchas veces también la toma de decisiones, porque tú puedes tener quizá en tu mente a lo mejor una mente amplia, pero para tú decidirte a hacer cosas, a veces la persona o no se atreve o no tiene realmente los recursos también. Así porque muchas veces la persona puede ser inteligente, pero no hay recursos. Eso está buenísimo. Y bueno, otro dato interesante nos acaba de dar el pastor. Y aquí en la Biblia hay una llave, yo lo puedo decir así, para que nosotros podamos alcanzar la sabiduría. Dice la palabra que podemos pedírsela al Señor. Amén. Con libertad, y que no habrá reproche alguno para quien lo haga, porque va a recibir de Dios y en abundancia. Ahora, esta palabra se mezcla a otra, porque sabiduría hay en el mundo. Hoy compartíamos en el almuerzo que hay sabiduría. Hay sabiduría. En Grecia, por ejemplo, en el tiempo en que vino el Señor Jesucristo, el helenismo griego era muy fuerte. Ya había mucha filosofía, había mucho modernismo dentro de esa nación. De allí vienen los grandes filósofos que conocemos. Maestros increíbles. Entonces, el mundo tiene su sabiduría. El mundo tiene sus habilidades. La gente tiene, como digo yo, sus ardices para
para hacer una cosa y la otra, un rejuego con esto y con aquello. Amén. Sí saben hacerlo. Pero a ver, no toda la sabiduría viene de Dios. No, Eso es un gran porque- detalle. Claro, porque es que el mismo Santiago nos habla de que hay una sabiduría que es terrenal. Ajá. De tal manera que cuando se está hablando de la sabiduría terrenal, a veces se mal emplea. Y fíjate que él da detalles ahí. Así es. Y viene concluyendo que incluso hay una sabiduría que llega a ser diabólica. En el sentido de que tú puedes tener un tipo de astucia, vamos a llamarle, Ujú. para engañar a otros. Fíjate que ahora mismo sobre la palestra pública están los engaños por doquier, Así con la es. tecnología, ¿verdad? Acabando con las personas, Ujú. porque se le da un mal uso. Entonces, es lo mismo que nosotros decir la tecnología es mala o es buena. Entonces, la tecnología, tal y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es buena la ley. Él decía, la ley es buena. Ahora, si se usa legítimamente. Correcto. Entonces, asimismo está la ciencia hoy, la tecnología. Si la usamos de una manera correcta, es buena. Pero si la usamos torcida, entonces es mala. Es así. Y ahí es donde vienen la mayoría de las extorsiones y los engaños. Ujú. Porque ya tú vas a agarrar un aparatito de esto y enviar un mensaje donde quiera que sea, tú lo envías. Ahora, ese mensaje que tú estás mandando, ¿en qué categoría está? Es Entonces, interesante. si no, una persona bien pensante va a caer en muchísimas trampas. Entonces, por eso es que la sabiduría no es la humana. La sabiduría que queremos referir es la que viene de parte de Dios. Así es. Esta sabiduría prometida, porque es una promesa allí. Amén. Esto fue inspirado por el Espíritu de Dios. Tiene que ver con otros elementos, porque pedirle es una cosa, ¿verdad? Y la llave que abre esa respuesta es el temor al Señor. Porque la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, si yo si pido la sabiduría divina, porque tenemos que hablar eso, tenemos que aplicar esto. Hay sabiduría que es divina, hay sabiduría que es terrenal y hay otra que termina en lo diabólico. ¿Cómo puede ocurrir eso? Nosotros analizaremos esto de manera espiral, pero en descenso. Sí. En la semana pasada el pastor nos habló mucho sobre la paciencia, fue el tema central, pero también sabemos que hay personas que cuando pierden la paciencia, entonces suelen aplicar una sabiduría incorrecta, Exacto. que no es la de Dios, porque el Dios es paciente y nosotros por naturaleza impacientes. Claro. Cuando no sabemos esperar una respuesta del Señor, inmediatamente vamos a aplicar lo que sabemos. ¿Cuánta gente cuando no logra algo se vale de cosas, de ideas que no son divinas para poder cristalizar lo que se ha propuesto? Amén. Entonces ahí vemos que la persona puede de sí mismo sacar una sabiduría. Hoy hablábamos del caso del siervo malo. Exacto. Es una palabra poderosa que está en la Biblia porque Jesús allí nos enseña algo. Que este hombre fue reconocido por la capacidad rápida de pensar. O sea que una persona que no tenga temor a Dios puede tener una velocidad para procesar cosas. La palabra en griego allí es sofronen, que es lo que llamamos fronismo, esa capacidad que tiene el ser humano de pensar muy rápido. Y eso fue lo que él hizo. O sea, sin tener sabiduría divina, el hombre demuestra allí con pruebas fehacientes que da el Señor en su narrativa de que tuvo velocidad de pensamiento. A esto se le llama astucia. O sea, fue muy astuto. Enseguida hizo un cuadro interno de que él iba a ser despedido, que él no podía por su estatus social volverse un mendigo. Él fue sacando cuenta de todo muy rápido, vio el mañana, como usted estaba diciendo hoy, vio el mañana, vio el futuro. Digo, no, pues yo no voy a mendigar, yo tengo que aprovecharme hoy antes de que salga de aquí. Antes de salir. Y todo eso lo pensó muy rápido. Digo, bueno, hay que buscar el libro de cuentas, hay que ver cuánto se le debe al jefe y voy a ver cómo hago amigos para que cuando me voten, ¿verdad? Quitándole parte de lo que era el dueño de ese negocio, él iba a tener entrada a esos deudores. Sí, fíjate, entonces aquí, por ejemplo, en lo que estábamos hablando de pedir la sabiduría a Dios, pero esto también nosotros podemos relacionarlo con las cosas que pedimos
a Dios si ciertamente nosotros vamos a recibir lo que Él nos envíe. Porque ahí es donde hay un problema, porque a veces nosotros pedimos una cosa al Señor y el Señor envía la que Él entiende o sabe que nos conviene. Correcto. Sin embargo, nosotros no siempre estamos prestos a recibir lo que Dios nos envía. Sí, porque creemos que Dios va a darnos una respuesta según nuestros deseos. Conforme exactamente a nuestros apetitos y todo eso. Y muchas veces recurrimos también al ser humano para tratar de enmendar o quizá errores que nosotros podamos tener. Sin embargo, es a Dios que nosotros tenemos que acudir. Amén, claro que sí. Me gusta esa parte porque eso es lo más común que se ve hoy, de que creen algunos seres humanos, y quizás hemos caído en eso, gran parte de nosotros, es que Dios complace caprichos. Exacto. Y Dios complace son necesidades, no caprichos. Hay gente que de verdad se enfoca en algo que no está acorde a la voluntad sí, porque de Dios. fíjate que es lo mismo estamos hablando. Tú no haces nada con pedirle sabiduría a Dios para darle un mal uso. Correcto. O sea que entonces posiblemente yo quiera saber muchas cosas para beneficiarme de una forma u otra, no importa esté dañando a los demás. La intención. Exactamente, sino que entonces, ¿qué va a hacer Dios? No, todavía nos la va a dar muy limitada para que no podamos desarrollar, porque es mala. Sí. O sea, es como decir, yo te doy el permiso para que tú actúes, tú pienses, ahora tiene un límite. Tú no puedes sobrepasar de ahí. Claro. Ahora, es diferente cuando tú pides una sabiduría a Dios para ayudar a la humanidad, por ejemplo, ayudar a otros. Entonces, Dios te puede dar una bendición desbordada. Claro, desbordada con relación a nosotros, las personas que somos limitadas, no con relación a Dios. Entonces, le vamos a dar el uso correcto. Entonces, esa sabiduría viene de Dios. Como lo que pidió Salomón, por ejemplo. Exacto. Él vio demasiado pueblo y él dijo, oye, ¿cómo lo voy a gobernar? Entonces él pide sabiduría a Dios, pero esa sabiduría que él pidió era para beneficiar a un pueblo. Para beneficiar. Y eso, por eso es que Dios lo engrandece tanto, porque si analizamos a Salomón en su estructura emocional, al final él se desvió muchísimo, cometió muchísimos errores, pero si no demuestra esto en su etapa inicial de la vida de Salomón, de que cuando se pide sabiduría para beneficiar al prójimo, para que haya una ganancia igual, donde ninguno pierda, sino que todos ganen, ahí Dios como que dice, está bien, te la voy a dar en abundancia, es lo que dice Santiago. Sí, entonces es ver como nosotros la constancia del ser humano en Dios. Así es. Porque nosotros realmente como seres humanos que somos débiles, tenemos problemas a veces, dificultades, ahora pensamos una cosa, ahorita otra, podemos hacer esto ahora y ahorita estamos haciendo otra. Entonces, es inconstante el hombre así, que aquí lo describe también, de la inconstancia del hombre, ¿verdad? Porque él fíjate que el versículo 6, que sigue, ¿verdad? Que estábamos hablando, precisamente lo de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, que así mismo somos nosotros los seres humanos. O sea, inconstante. Entonces ahora pensamos una cosa y otro ritmo. Ahora cuando nos fundamentamos en lo que es la sabiduría de parte de Dios, eso nos mantiene siempre ahí, sin movernos. Hay una alineación. Exacto. Porque aquí dice claramente en verso 7, que quien piense de esa manera no va a recibir ninguna cosa de parte de Dios. O sea, la persona que no tiene estabilidad en un estado o en otro, es increíble porque nosotros, ¿verdad?, no captamos esta parte. Me gusta lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Oiga, en un mundo de tantas cosas, ¿usted cree que la duda no pueda venirle a cualquier cosa? Claro. Eso, la duda vive asaltando, porque también es un trabajo del enemigo. Correcto. El tú dudar es un trabajo que el enemigo pues va a manipular siempre. ¿No será también que a causa del aumento de la maldad? Porque la Biblia nos enseña sobre la maldad en aumento. Sí. Y el ser humano hoy en día se está volviendo hasta desconfiado. Sí, pero ya eso con relación al ser humano. Pero viendo esa maldad en los hombres,
Porque ahí viene, en la mayoría de las culturas, cuando hablamos de hombres, ya involucramos cultura, religión, involucramos todas esas cosas. Todo. Entonces, muchas veces la duda no viene producto de uno mismo, sino de obras externas, de circunstancias que no las producimos nosotros, sino que las producimos pero porque una cosa es tú dudar de la palabra de Dios, ¿verdad? A tú manejarte dentro de los términos humanos con las personas, porque tú puedes decir, no, yo no dudo que Dios me envió aquí, por ejemplo. Ajá. Ahora, Dios te enviaba a una persona a decirte algo y tú y lo decías y esa persona lo rechazaba. O sea que no está en nosotros eso, lo que está en nosotros es obedecer a Dios. O sea, creer que Dios realmente si me envió, algo me envió. Correcto. Porque puede ser hasta para juicio que te envíe. Ah, no, tú ahí le vas a decir no va a creer. Cuando tú lees el libro de Ezequiel, por ejemplo, tú te das cuenta de lo que Dios le dijo a Ezequiel. Tú le vas a decir. Ahora, si él se arrepiente, tú habrás salvado un alma. Sí, ha ganado. Y tú estarás también libre. Ahora, si tú no lo amonestas y el justo falla porque tú no lo amonestaste, entonces yo voy a demandar de ti eso. Sí. O sea que eso está bien claro. O sea que nosotros lo que tenemos ciertamente es que obedecer a Dios. Amén. Sí, pero esta sabiduría abarca lo que es recibir cosas. Aquí habla de una sabiduría para pedir y recibir. O sea, estamos hablando de algo que es como un puente de conexión para Dios proveerle a sus hijos. Por eso le hice la pregunta, ¿no? Porque siempre Dios va a usar canales humanos. Sí, claro. O sea, la gente piensa que Él va a venir y se va a convertir en algo, una pieza para hacer o darte una respuesta. No, viene por los propios seres humanos. Los seres humanos. Sí. Entonces, bien interesante esto de la sabiduría. Ahora, me gustaría ir a la parte de la otra, ¿no? Porque hay una sabiduría que tiene la gente, pero es para hacer el mal. ¿Sí? Para dañar al prójimo. Sí. No es una sabiduría donde hay un beneficio común, sino que es un beneficio particular. Lo tremendo que eso está en la tierra. Eso no es algo que hay que pedírselo a Dios. No, eso está aquí, eso está ahí, operando, ¿no? Eso está ahí. Como dice la Biblia, dice que el Satanás es el príncipe de la potestad del aire y son muchas las personas que tienen su entendimiento cegado porque eso está operando, esa entidad está operando en el aire con su propia sabiduría. Claro, con su propia sabiduría. Claro. Pero que entonces vemos, ¿verdad?, que la sabiduría humana como tal, por lo que te dije, uno es variante. Tú puedes creer en mi persona, por ejemplo, pero llega un momento que por cualquier razón tú dejas de creer. Ya eso es otro, como decimos, eso es otro 500. Ahora cuando nos referimos a Dios es que nosotros estando bien o estando mal, nos escuchen o no nos escuchen, nosotros creer que Dios está gobernando nuestra vida y que la palabra que nosotros proclamemos, que viene de la palabra de Dios, es viva. O sea, no hay forma de que tú digas, no, me dijeron esta palabra y yo me olvidé de eso. Bueno, tú te olvidaste. Ahora Dios, fíjate que el mismo Señor Jesús, cuando Él habla de quién va a juzgar al ser humano, la misma palabra. La misma palabra. Que ni él va a juzgar a la persona. Exacto. Pero lo que escuchó, lo que recibió, se va a convertir en su juez. Exactamente. Entonces, fíjate que nosotros lo que debemos hacer es creer y ser hacedores de esa palabra. Amén. Sencillamente. Porque no nos podemos fundamentar en nuestra propia sabiduría, porque no somos sabios. Pues sabio es Dios. Ahora, cuando dependemos de Dios, entonces nosotros podemos decir, andamos en sabiduría. Así es. Muy bueno eso. Andamos en sabiduría, pero mientras tanto no. Amén, amén, amén. Bien, sigamos con el tema que está bastante interesante. La semana pasada yo le dije al pastor que nos quedamos cortos porque hay tanto de qué hablar. En esta parte me gustaría tomarme un momento donde habla del hombre de doble ánimo. Sí, esa es una cuestión bien delicada porque la constancia, fíjese que la constancia es muy importante para todo. No solamente es como la gente piensa en lo cotidiano, ¿no? Estamos hablando incluso en lo divino, en lo de Dios, en la fe. Hay que ser constante. Hay que ser constante, hay que mantenerse firme independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Hace un momento compartía esta palabra de que el camino del Señor, ¿verdad?,
siempre es hacia adelante. Cuando Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de lo que retrocedemos, Pablo está aplicando eso a los que creen, a la gente que cree. O sea, y la constancia involucra el que te mantengas creyendo, porque cuando nosotros vamos transitando el camino de la fe, suelen pasar muchas cosas. Y yo hace rato decía que el camino del Señor siempre va en ascenso, siempre, con curvas, porque no es un camino que no tiene curva. Quien diga que este es un camino que está allanado y es como una autopista nueva, asfaltada, no es cierto, porque la Biblia habla incluso y dice que imposible es que no vengan tropiezos. O sea, así dice el Señor. Sí. Van a venir tropiezos, quiere decir que el camino de la fe tiene sus rocas en medio. Y la Biblia nos enseña a nosotros que hay que mantenerse, o sea, hay que saltar por encima de esos obstáculos y seguir caminando. O sea, nos vamos a encontrar en ese camino una subida, de repente curvas. Cuando nosotros nos encontramos una curva en una carretera, tenemos que frenar, no podemos seguir en la misma velocidad, pero eso no indica que nosotros tenemos que devolvernos, porque haya una curva. Entonces, lo que hacemos es direccionar nuestra vida, y eso significa constancia. El hecho de hacer una pausa en un momento que se presente en la vida no quiere decir que tú pierdas tu constancia, tú puedes seguir adelante. Sí, y que sabemos que este es un trabajo, ¿verdad?, que no culmina mientras uno está aquí en la tierra, porque cuando estamos hablando de la constancia, estamos hablando de que usted debe persistir contra viento y marea, como decimos. Es decir, porque nosotros vamos a encontrar tropiezos. Así es. Vamos a tropezar nosotros mismos y vamos a encontrar tropiezos en otros. Hay una de las cosas más difíciles es tú guiar personas. Sí, no es fácil. Eso es lo más difícil que hay, guiar personas. Entonces, cuando tú dices, bueno, por cualquier desánimo de una persona influyó en ti, no, yo voy a soltar esto. Entonces tú estás diciendo que no eres constante realmente en lo que Dios puso en ti. Así es. Porque aunque aquel no haga caso, tenemos que seguir para adelante, porque entonces vuelvo al libro de Ezequiel, como Dios le dijo a Ezequiel, no, espérate. Si tú le dices y él no oyó y se cayó en un hoyo, punto, eso es un problema de él. Ahora tú se lo advertiste. Entonces lo de nosotros es como advertir a la persona. Somos atalaya de Dios para hablar esta verdad, de tal forma que usted pueda recibirla en su hogar, donde quiera que usted esté, usted sepa que la sabiduría viene de parte de Dios, que de nosotros como tal, sencillamente usted va a escuchar el eco de Dios. Amén. Hay que mantenerse entonces en el ánimo. Amén. La palabra del Señor es hermosa. Mire, quien está animado tiene entusiasmo. Y a mí me llamó la atención cuando estuve estudiando la raíz etimológica de entusiasmo. Esa palabra tiene una raíz llamada enteos, que significa Dios por dentro. Cuando nosotros somos personas que estamos animados y animamos a otros, estamos demostrando que Dios está dentro de nuestra vida. Claro. O sea, el entusiasmo. Por eso que la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque si tú estás entusiasmado, hay energía, hay una buena química en tu sangre, y tú te mantienes activo y no desmayas. Pase lo que pase, sigas adelante y te libras de esto que dice la Biblia, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, porque fíjate dónde está el detalle, por ejemplo, de esto, que muchas veces cuando estamos bien, es muy fácil tú vivir contento y hablar. Ahora, si tú tienes algún tipo de dificultad, entonces eso te retrae un poco. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a nosotros a estar siempre gozosos. Así es. O sea, y nosotros proclamar la bendita palabra de Dios, aunque nosotros, fíjate, muchas veces es chocante. Tú dices, bueno, pero yo estoy enfermo y entonces Dios me envía a orar por un enfermo. Y quizás tú dices, ¿por qué no me sana a mí? Es interesante, ¿no? O sea, son cosas que nosotros como seres humanos la pensamos. Ahora, Dios sabe que el trabajo que nosotros debemos hacer no es que estemos quizás totalmente saludables. Aunque nosotros le pedimos salud al Señor precisamente para uno poder moverse, tal, porque quizás usted diga, bueno, con dolor de cabeza, con una cosa, usted no puede ni siquiera hablar mucho. Pero ya eso son otras cosas. Lo que estamos hablando de la constancia precisamente en la palabra de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos está agotando. El
la moraleja de todo esto es de los puntos que se han encontrado aquí. Número 1, si necesitas sabiduría, no temas, ve al Señor, ora y pídesela. La palabra de Dios nos enseña que si alguno está en aflicción, no debe desanimarse, sino ir a su habitación y orar. Y si usted está alegre, pues gócese y energícese en esa bendición. Lo otro es que Dios no va a complacer caprichos. Tú puedes ir abiertamente, tocar la puerta al Señor y tus necesidades van a ser suplidas. Por otra parte, la fe tiene que mantenerse en nosotros, independientemente de lo que veamos en el mundo. Porque lo que esté pasando en la tierra, como dijo nuestro pastor, no es contigo. O sea, el trato de Dios siempre va a ser personal. Debemos creer a la palabra, mantenernos en ella y ser obedientes. Amén. Así que... Amén. Sí, precisamente como queremos y hablamos, ¿verdad?, del programa, que Dios quiere llamar tu atención. Sí, Señor. Él está llamando tu atención a eso, a que tú creas en su grandeza, a que tú creas que Él escucha, a que tú tengas la fe suficiente, que no importa cómo el mundo esté, no vamos a cambiar. Usted tiene que pararse definitivamente en Dios y decirle al Señor, yo estoy aquí, yo quiero hacer tu voluntad. El que no ha creído al Señor, busque de Cristo, procure empaparse de la bendita palabra de Dios, y entonces ahí usted podrá ver que la fe realmente lo va a llevar a vivir una vida placentera. Amén. En Cristo Jesús la vida es placentera. O sea, no tenemos entonces nosotros por qué quejarnos, ni mucho menos negar que Dios gobierna nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Bueno, nos despedimos del programa hasta el próximo jueves, confiando en el Señor que usted tendrá unos días maravillosos, victoriosos, y que la fórmula de la palabra de Dios se hará sentir en su vida. Amén. Así que, mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera especial, y siempre, ¿verdad?, decimos, usted puede suscribirse a nuestro canal y darnos seguimiento, y usted recibirá gran bendición de parte de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga.